a seguir estudiando en el libro de 1 Corintios, capítulo 14, verso 12 al 40. El apóstol Pablo ha estado enseñando a la congregación, pero en esta ocasión no es idea de él, sino que algunos hermanos de la iglesia han delatado algunas cosas que están sucediendo que ellos consideraban que tal vez no eran correctas, y le hicieron preguntas al apóstol Pablo. Debemos de ubicarnos que cuando Pablo formó estas iglesias, la iglesia de Corintios, las dejaba solas, y las personas que estaban a cargo eran personas neófitas, personas que iban comenzando, que no estaban preparados. Entonces era difícil para los hermanos dirigir la adoración, observar la doctrina, observar la verdad y lo correcto. No tenían instrucciones cómo actuar en cada uno de los problemas que se daban dentro de la congregación. ¿Por qué es difícil hoy, teniendo nosotros un manual, teniendo nosotros instrucción, y vemos cómo se ha dividido el pensamiento, y un solo libro ha generado un montón de divisiones, y estando la palabra clara, pero cuando es interpretada correctamente y por el Espíritu Santo? Ahora, cuanto más la iglesia de Corintios, que no tenía instrucción, no tenía nada escrito más que el antiguo pacto, no tenía esta instrucción, no tenía un líder preparado, entonces prácticamente las instrucciones las recibían por cartas, y estas cartas no crean que eran como hoy, que inmediatamente llegaban o las respuestas eran inmediatas, se tardaban, y a veces habían hermanos que tenían que llevar estas cartas a las iglesias y leerlas, y luego de leídas, pues entonces los que estaban ahí tenían que entender esa instrucción y llevarla a cabo. En ese momento estamos cuando Pablo ahora va a tocar el tema acerca de los dones y de la profecía específicamente, y el don de lenguas. Se había dado un problema en la iglesia de Corintios en una degeneración del uso de los dones, sea por ignorancia o sea por prejuicio o por lo que sea. Había un desorden en la utilización de los dones, y había provocado esto en la iglesia alguna incomodidad, por la cual le escribieron a Pablo. Ahora estamos leyendo y estudiando lo que Pablo le respondió a la iglesia de Corintios. Vayamos entonces al verso número 12 del capítulo número 14 y veamos cuáles son las instrucciones que el apóstol Pablo dio a la iglesia de Corintios, y que nos puede servir a nosotros, o nos puede clarificar nuestro culto, o nos puede clarificar de cómo nosotros deberíamos de hacer los cultos, y si lo estamos haciendo bien, o por qué no lo hacemos de una manera diferente a como otros lo pueden hacer. Hay hermanos que ven cultos en otras congregaciones, siempre de iglesias cristianas, y a veces preguntan: ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? ¿Y por qué acá no se hace esto? Creo que Pablo dará las respuestas hoy acerca de eso, de cómo debe de ser el orden de un culto, cómo deberíamos de observar el culto. Veamos lo que dice. Verso número 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Aquí Pablo da el propósito. Creo que este es el objetivo que debería de reunir todas las intenciones de lo que se haga en una congregación. Si vamos a hablar de música, si vamos a hablar de danza, si vamos a hablar de lo que tú quieras, la pregunta debería de ser, y Pablo encerró toda su enseñanza
en este principio de si eso edifica a la iglesia. Si lo que las personas van a hacer está edificando a la iglesia, está correcto. Pablo nos da una dirección. Entonces usted me puede decir, hermano, ¿y aquí por qué no avanzamos? Yo te preguntaría lo que Pablo dice: ¿edificaría esto la iglesia? ¿O complacería la carne de las que brincan o bailan? Hermano, ¿y por qué no tenemos un conjunto? No es que sea malo tener un conjunto, sino que eso tal vez va a edificar esto a la iglesia o va a hacer sentir bien a los que tocan en el conjunto. El problema acá en Corintios era que algunos hermanos se estaban sintiendo orgullosos del don que tenían, y esto estaba alejándose del propósito para el cual lo habían recibido. Quiero aclarar aquí también algo que siempre, cuando yo estudiaba esto, siempre me intrigaba. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo me revela al estudiar la palabra, de las cuales yo he tenido dudas, y tengo muchas dudas más, pero cuando estudiamos esto, me pongo a pensar yo, número uno, un error común que cometemos, que los dones del Espíritu los tienen aquellos que son santísimos. Es decir, aquellos que tienen 40 días de ayuno, o aquellos que tienen callos en la rodilla, y entonces el hermano es santísimo, el que tiene un don. Pero yo aprendo de acuerdo a lo que Pablo dice, y el testigo de los hechos en ese momento, no un pastor inventando, o un líder, o un teólogo, sino alguien que estaba en el lugar de los hechos, manifiesta que esta gente de Corintio, siendo tan degenerada, siendo tan perversa, siendo tan incorrecta, tenía todos los dones. Lo que me hace concluir que para tener un don no necesita ser santísimo, simplemente es la gracia de Dios sobre una persona, y tiene un propósito. Ese punto es bien importante, porque nos venden la idea que para que tú tengas un don tienes que ser santísimo, o te lo tendría que dar alguien, pero para nada. El Espíritu Santo reparte como Él quiere, y yo no escojo el don. Yo puedo anhelar el don, yo puedo anhelar dones, pero no soy yo que voy a decidir qué don voy a tener, sino que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Ese punto número uno debe de quedar bien claro en la congregación. Por eso no creemos que alguien nos vaya a vender un don por $20, o que tenga que venir un profeta falso a repartir dones. En nuestra congregación no creemos eso, porque la palabra del Todopoderoso no dice eso. No dice eso. Entonces dice que podemos anhelar. La traducción que tienen ahí ustedes puede decir otra palabra, pero la traducción correcta sería anhelar, porque esa otra traducción parece, como dice la Reina Valera, en vez de anhelar, ¿cómo dice? Anhelar, porque parece que anteriormente está como que uno puede escoger el don que uno quiere, pero uno es diferente, y la palabra es anhelar. Lo que anhelan es esos dones. Entonces, número uno, todos podemos anhelar dones, y es el Espíritu Santo el que reparte, y no importa tu conducta. Yo no estoy diciendo que tengas que comportarte mal, yo no estoy diciendo que tengas que ser depravado, yo no estoy diciendo eso para nada, ni estoy aprobando eso tampoco. Lo que estoy diciendo que una condición para tener un don de sanidad, un don de lo que tú quieras, no es por tu santidad, porque entonces sería por tu obra, y no sería el reparto del Espíritu Santo por gracia. Y aquí dice que el Espíritu Santo fue el que repartió por gracia. Pero que si tú anhelas un don, el problema era que algunas iglesias hoy día están haciendo este mismo error. Lástima que no leen a Pablo, o no sé si 1 Corintios está dentro de sus Biblias, porque hoy hay iglesias, no personas, porque en este caso había miembros de la iglesia que anhelaban dones para sentirse orgullosos, porque miraban que los otros que hablaban en lengua eran tallados. Entonces aquí hay iglesias que, porque dicen que hablan en lengua, son santísimos, o realmente tienen el Espíritu Santo, cosa que la palabra de Dios no dice eso. Entonces quiere decir
que alguien que hoy en día se esté sintiendo orgulloso de hablar en lengua, este pasaje aclara perfectamente que esa persona es una persona carnal y está bien equivocada. Y ese don es uno de los dones que no tiene mayor interés en la iglesia, sino que es uno de los dones que solo lo que hace es hacer la persona más orgullosa, y de hecho ya no está vigente ese don. Y eso nos lo va a decir Pablo. Procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Este es el propósito. Y esto es lo que nosotros debemos de ver en la iglesia. Si la iglesia está siendo edificada. Ahora, tú vienes hoy, pero ¿qué voy a aprender hoy? ¿Qué me van a clarificar hoy? Hay hermanos que vienen aquí que son incrédulos y vienen a veces por costumbre. Y digo esto, y en todas las iglesias, y en esta iglesia de Corintios, igual, no todos le hacían caso a Pablo. Había gente incrédula, gente orgullosa y soberbia, que creían que ellos podían decidir lo que ellos quisieran. Entonces, cuando tú vas a una iglesia donde no crees, yo creo que sería ilógico estar en una iglesia donde yo no creo. Pero hermano, ¿por qué tú dices esto? Porque uno en la iglesia trata de revelar lo que la palabra de Dios dice para expresársela a la congregación, para que la congregación sea edificada y practique esta palabra. Pero cuando vemos en la congregación rebeldía y soberbia de no someterse a la palabra, o no la creen o son rebeldes, cualquiera de las dos cosas. Esta iglesia estaba teniendo un problema y ya estaba tomando, como quien dice, el liderazgo ellos mismos, y quien la había fundado se estaban separando de él. Verso 13. Por tanto, el que habla en lengua, pida en oración para que pueda interpretar. A partir de aquí, Pablo empieza a hablar de un don que da problemas. Voy a hacer una observación ahí. En el pasaje, las palabras en la traducción, a veces hay un juego de dos palabras, lengua y lenguas. Lengua y lenguas. Cuando habla de lengua en particular, es ese don que dicen ellos que hablan lenguas angelicales, y son esas lenguas que es para ti una jerigosa y te da risa, ¿verdad? Y empiezan a balbucear cosas, y balbucean a veces la misma palabra, como que en una muletilla cuando uno está hablando, o como que si es algo que a cada rato uno repite, ¿verdad? Hay predicador que va hablando y dice y cada vez que dice otras tres palabras y empieza a decir eso. O sea, pero Pablo lo va a dejar bien claro ahora, y específicamente el don de lengua. Si tú pones mucha atención, mira lo que Pablo va a ir desenmarañando en este don de lengua. Primero, una observación. Lenguas es legítimo, y esto se dio en Pentecostés cuando cada uno de los extranjeros oyó hablar el evangelio en su lengua, y eso sirvió para edificación de todos los que estaban allí y les escucharon y entendieron el evangelio. Ese es lengua. Lengua es un don mal usado e ilegítimo en forma particular, que alguien balbucea y que si no hay traducción es sinvergüenzada y es ilegítimo. ¿Por qué dice eso, hermano? No, yo no lo digo, Pablo lo dice, y Pablo sabía de lo que hablaba. Sigamos escuchando a Pablo. Pablo dice en este verso número 13 que el que habla en lengua debe de pedir en oración. ¿Qué dice? Debe de pedir en oración que se pueda entender. Pero tú ves que los hermanos que hablan hoy, hermanos, ¿y ustedes por qué critican a otra iglesia? Yo no estoy criticando a otra iglesia. Aquí estaba siendo criticado la iglesia de Corintios. Estoy hablando de la iglesia de Corintios. Y en la iglesia de Corintios dice que salta la barranca, rama seca, la basura. Y entonces dice Pablo, ustedes si hablan algo, deben de orar para que sea interpretado. Le está diciendo Pablo. Verso 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, hermano, tú no debes estar orando locamente. Hermano,
¿Qué dijiste, hermano? No lo sé, hermano. Yo quizás es lengua de ángeles. ¿Y qué dijiste, hermano? No sé. Pero yo digo que si me vino es porque soy santísimo. Hay hermanos que se creen y que ni juegue. Pasa un indocto o pasa alguien de allá y no voy a estar hablando locuras. Entonces vamos a servir de chiste y de desorden. Pero dice, ¿de qué sirve? Estás hablando locamente. ¿Por qué dice locamente? Mire bien el verso 14, dice. Y yo lo leo, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, ¿qué dice? Pero mi entendimiento, ¿qué dice? Entonces, ¿quiénes son los que hablan cosas que no entienden? Los locos. Los locos. No que hablan cosas que no entienden. ¿Y de qué debería un discurso? Pero hubo locura de este tipo, hermano. Sí, qué barbaridad. Si tú lees la historia, hubo una iglesia que sus sermones, si eran sermones, yo no sé qué entiendo, pero tú juzgas mejor, la daban en latín. Y se la daban a los aborígenes. O sea que los aborígenes no hablaban latín. Aquí, si diéramos un discurso en inglés, los que no hablan inglés no van a entender nada. ¿Y qué te pareció la palabra del Todopoderoso? Aleluya. Solo eso entendí porque ese es universal. Siempre se dice aleluya. Amén es amen. ¿Ya? Amen. Pero de ahí aleluya. De ahí no entendí nada, pero tuvo gloria a su culto. ¿Te edificaste cuál es el propósito? No hubo edificación. Debe de haber un traductor, si no, no sirve. Esto indica que me descalifica todas aquellas iglesias que me venden la idea, que hablan en lenguas, pero que no me las interpretan. Esto los descalifica. Por eso en esta iglesia no se hace, porque hablamos la verdad y no vamos a inventar. Verso 15. Hermano, disculpe, pero se da el caso también de que, aunque alguien esté hablando lenguas, pueda que esté abajo por ahí interpretando, pero pueda que también esté dando que los dos son la misma, y que estén haciendo una interpretada también. Eso existe, hermano. Bueno, y fue profetizado. Dijeron que en estos tiempos podían hacer mercancía de nosotros. ¿Cuál fue el problema de Pablo cuando le quitó el don de una profeta pagana que andaba diciendo que ellos eran hijos de Dios y venían del Altísimo, y de pronto Pablo les quitó el negocio de esa divina? ¿Cuál fue la reacción? Era un negocio. Hay iglesias que tienen un negocio, venden cositas, venden productos y es un negocio. Pero aquí estamos bien lejos de los negocios. Y esto implica que las iglesias hay sinvergüenzas, claro que sí. Y yo no tengo ningún temor de decirlo, como Pablo no tiene ningún temor. Estoy interpretando las palabras de Pablo. Pablo lo que quiere es que sea una sana doctrina dentro de las iglesias. Hay hermanitos que se creen tan ignorantes y son ignorantes porque les gusta para seguirse influenciando y no critican nada porque no quieren esforzarse por aprender. Pero el reto de la palabra es que escudriñemos las escrituras. Yo escucho a hermanitas con esta expresión: el pastor, lo que él diga, amén, no se equivoca. El profeta, varón de Dios. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Aún cuando habló el Mesías, los hermanos de Berea se fueron a comprobar a ver si lo que decía era correcto y estaba de acuerdo a la palabra. Entonces, cuando enseñamos estas cosas, estamos tratando de desenmarañar el mensaje que Pablo le estaba dando a la iglesia de 1 Corintios. Y si en la realidad, por coincidencia, le pegan a una iglesia, pues ni modo. Porque si estas mismas desórdenes se están dando, porque este capítulo existe para evitar el desorden que se estaba dando, no existe para otra cosa. Y si una iglesia lo está haciendo ahora, y un hermano me dice eso, ahora, miren, vamos a aprender muchas cosas ahora. Miren qué interesante. Dejemos que Pablo siga hablando. Y lo que el hermano acaba de hacer aquí, de dar una observación o hacer una pregunta, es parte del culto. Ya vamos a ver lo que Pablo dice. Verso 15. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento.
cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Es decir, el cristianismo no es de brutos, el cristianismo es de gente inteligente y que debe de entender lo que hace. Ey, ¿y por qué hacen eso en el culto? ¡Ah, a ver, vos dale! No, no se trata de eso, en ningún momento. Hermano, y usted me puede decir, y los ángeles tienen sexo. ¡Cállese! Vaya a decir 3 Padres Nuestros. Usted nunca debe andar preguntando esas cosas. Cuando un líder espiritual no responde a las inquietudes y a las preguntas de una congregación, no está edificando la iglesia. Y esta no es misa. Pablo aquí dice que si hay un mensaje, que si hay una pregunta y un hermano la quiere hacer, pues que la haga. O si tiene algo que declarar, que lo declare. Y luego se digiere aquí. Pablo por eso nos va a dar también el orden de los cultos. Pero ahorita está tratando el don de lenguas. Y estoy haciendo la observación ahí. Verso 16. Fíjense bien, hermanos, que todo tiene que ser, dice ahí, con inteligencia, con entendimiento. Óyeme bien, con entendimiento. Cuando un líder no te puede explicar algo razonablemente, tiene problemas. Hermano, ¿y por qué ofrendo? Debe haber una razón, más a lo loco. Hermano, y existe la magia que si doy $1, Dios me da 10. En la iglesia debemos de enseñar bien. Uno, que sea alguien que esté detrás del dinero, le voy a motivar a usted, como hace todo, de $1 y Dios le da 10, porque aquí da partida. ¿Por qué? Por la codicia de tener más dinero. Eso no lo vamos a decir en la iglesia. Hermanita, si tú pones $10, el Señor te va a devolver 100. La hermanita va a devolver que pone los $10. Pero con los $10 va a quedar primero el que líder. Ese es el problema. Eso nunca lo diremos porque no funciona de esa manera. Es más, déjame, y si esto te defrauda, pues no lo sé. Es al revés la cosa. Cuando tú ofrendas, no ofrendas para que te den, sino que ofrendas porque Dios ya te bendijo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, pero bueno, no es la ofrenda, nos vamos a alejar de eso. Verso 16. De manera, si bendecimos solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Pablo está diciendo, no seas ilógico, no estés hablando locuras. Bien, voy a otro aprendizaje para hoy en la tarde. ¿Por qué, hermano? ¿Y por qué en esta congregación no se ora a lo loco? ¿Cómo así? Dios, aleluya, gloria a Dios, Padre nuestro, y mira, cuida a mi río, a la suegra, mira a mi mujer, y tiembla. Y aquel templo era guasa. Y el pastor diciendo amén, amén, que ya terminó la oración, por la carta que por acá y sigue hablando por él. Y no sabe cuándo terminar, porque como siguen con metralletas hablando otros ahí. Y cuando terminamos, cuando yo diga amén 3 veces, amén, 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 vamos a parar. Porque como estamos a lo loco, no sabemos aquí a qué hora vamos a terminar. Entonces, hay iglesias así, la gente hasta miedo le da. Y hay otros que hasta zapatean para que el diablo vaya. Hay iglesias que hasta le da miedo a los de alrededor, porque pegan unos zapatazos todos juntos. Hermano, estamos leyendo aquí que Pablo dice que no seamos brutos, ni desordenados. En esa iglesia no hay el Espíritu. ¿Por qué? Porque no haya aullido ni bulla. Queremos bulla, aplausos, aullidos. Es que no es carnaval esto. Aquí nos va a decir un apóstol cómo que es. Y mira, dejemos seguir hablando a Pablo. Doy gracias, verso 18. Pablo tenía envidia. Y como ustedes no hablan en lengua, no les gusta que nosotros hablemos. Miren lo que dice verso 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes. Yo hablo más que todos ustedes. Y el don legítimo, no las envergüenzadas que ustedes están haciendo ahí, para que los admiren. Pregunta: ¿en todo el Nuevo Testamento hay algún lugar donde Pablo quedó registrado que habló en lengua? En todo el Nuevo Testamento hay un lugar registrado donde Pablo habló en lengua. Otra pregunta:
en todo el Nuevo Testamento hay un lugar registrado donde el Mesías habla en lengua. ¿Por qué? Porque ya estaba dando problemas. Si lo hubiera hecho Pablo, fue una locura más terrible. Pero Pablo dice que él habla más que todo, pero Pablo lo estaba usando legítimamente. ¿Por qué? Pablo no lo registraba porque lo hablaba a sola, como debe de ser, porque ese don era particular en ese momento y era para una persona, no para que lo viniera a hacer en la iglesia, no para que viniera a payasear a la iglesia, sino para la asamblea, sino que lo hiciera en su casa. Pero qué raro que los que hablan mi lengua vienen a hacerlo siempre a la iglesia para el show. Yo nunca he hallado en la calle uno, sala barrada, sala en la calle, nunca lo he hallado. No le agarra en la calle, no le agarra en la casa, no le agarra en el bus, le agarra con la iglesia. Qué raro. Y Pablo lo usó particularmente, ni lo registró, porque si yo hablo más que con ustedes, pero lo hablo normal, oro para entenderlo y no hablo aparte. Pero en la iglesia, hay iglesias que hasta quieren forzar que tú hables en lengua. Pero sigamos viendo cómo Pablo aclara esto y tendría autoridad Pablo. Pues yo creo más en Pablo que cualquier pastor de hoy en la actualidad. Yo no dudaría de creer más en Pablo que cualquier pastor de hoy en la actualidad. Así que primero les dejo bien claro, dijo Pablo, que no es envidia porque yo hablo más que todos ustedes. Verso 18 dice Pablo eso. Verso 10, 5 palabras con mi entendimiento para instrucción también a otros, antes que 10.000 palabras en lenguas. Es decir, Pablo está incitando a que la iglesia se deje de hablar en lenguas, que mejor se predique algo que edifique a la iglesia y no que sea la locura. ¿Se entiende claro, hermanos? ¿Se entiende claro? Entonces, alguna iglesia hoy en día se podría sentir orgullosa de estar haciendo locura. Pues según Pablo lo está reprendiendo. Y si son seguidores de Cristo, deberían de obedecer. Deberían de obedecer. Pero resulta que la hablar en lengua hoy, fíjense bien que es una muletilla, como digo. Y Pablo estaba diciendo lava sábala, sábala, y iba caminando y lava sábala, lava sábala, y entonces el Señor iba y lava sábala, lava sábala, y después, ¿de lo que está diciendo? Eso es, pero ni siquiera se acerca a lo que Pablo está diciendo. No dice que estaban haciendo cosas que se entendían y entre ellos hablaban en lengua. Mira lo que dice. Verso 20. Hermanos, no seáis, ¿qué les dice? Wow. Hermanos, no seáis niños. Qué barbaridad, inocentes. O sea, una iglesita que esté haciendo estas cositas, ¿son qué? Niños. Ay, hermanitos, no sean niños. O sea, avívense, maduren, no sean niños. Ay, hermano, y no hable lengua usted. Ay, hermano, dígale otra vez, pastor, avivarte, hermano. Sí, avivarte, crecer, cuando le diga a alguno eso. Y no hay profeta ahí, avivarte, hermano. Si otra autoridad es grande y es la central de toda la iglesia, es el Mesías, amén. Es el Mesías. ¿Y qué dijo el Mesías? ¿Cuál fue el último profeta que dijo? Y el más grande profeta, el último. ¿Cuál fue el que dijo? El Mesías. ¿Qué fue? ¿Quién fue? Dijo, Juan. Dios me aparece en otro pueblo. No, el Señor se equivocó. Borremos ahí, la lista sigue. La lista sigue, ¿verdad? El Señor se equivocó, no tiene autoridad para decir eso. Eso es mentira. Así que sigue. No fue Juan el último profeta. Sigue. No, pero aquí dice, no, es que estos son profetas de otro modo. Ya no hay apóstoles. Es que estos son apóstoles de otro modo. Pero son apóstoles. No me estés dando, hermano, no me estés dando pastillas con respecto a eso. Aquí hay alguien hablando claro porque estas cosas ya se estaban dando en la iglesia de Corinto y estaban siendo corregidas. No, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Pablo dice bien claro, hermanos, avídense. Hermanos, de la verdad que Dios siembro, hermanos, casaré. Hay hermanitos que pueden ser presas de esto que dicen ahora. Ay, hermano, no seas niño. No seas. Más bien, oígale bien lo que dice Pablo, más bien sean inocentes para pecar, háganse tontos para pecar.
Déjenme ilustrarlo. ¿Qué significa eso, hermano? Para ahí somos vivos. Para una mujer solo nos levanta una vea, bien entendemos lo que nos quiere decir, ¡pum! Vamos a entrar. Ahí no somos tontos, ahí no somos niños. Ahí no somos niños. Entonces Pablo está diciendo, miren, para el pecado sean niños, pero vivos para las cosas espirituales. Pero nosotros somos puros para pecar. Hermano, ¿y cómo he hecho ese pecadito? Ay, hermano, es que no estaba fácil. No, para qué, pero que no. Fue puro, hermano. O sea, para el pecado no hemos tallado. Pero para lo espiritual, no entiendo, hermano, no entiendo. Nada le agarro yo. ¿Qué querrá decir esto? Pero para pecar, hermano, ¿y cómo se metió en esto? Y solo me dijeron que llevan este puchito, hermano. Y que me iba a dar $1000. Hermano, ¿y usted no cree que por un mandadito no le van a dar $1000? No le dio el cerebro para entender que no era cualquier cosa, hermano. Yo creí que era tanto, hermano. No, para eso somos vivos. O sea, Pablo está diciendo que para eso no seamos inocentes. Para el pecado sean inocentes, pero para el espiritual, dice Pablo, maduren, sean vivos. Verso 21. En la ley está escrito: hombres de lengua extraña y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán. Ya estaba profetizado que en los tiempos postreros el Señor iba a humillar a Israel y le iba a hablar no en su lengua, sino que gente extranjera. Pero mira bien, lenguas. Fíjate bien, se entiende, ¿verdad? Dice aquí lenguas que de lugares extraños, de otros países, te iban a hablar del Evangelio, te iban a hablar de Yahvé, de Elohim, de Adonai, te iban a hablar, y los israelitas se iban a sorprender de cómo estos pueblos que no eran israelitas y no sabían hebreo, cómo iban a escuchar a Israel. Dice lo que está diciendo aquí. No está diciendo que no está diciendo eso. Está diciendo que Israel iba a ser avergonzado de que ellos se sentían orgullosos de que eran los hijos de Yahvé, que era el pueblo de Dios, y que solo ellos tenían a Dios. Pero Dios los iba a humillar por desobedientes, de tal manera que pueblos extranjeros les iban a predicar a ellos. Esto pasa con nosotros. Cuando nosotros queremos predicarle a otra gente, no nos quieren escuchar, porque se creen que son superiores y son humillados. Es raro que los latinos prediquemos en otras partes. Casi solo los extranjeros de ciertas naciones quieren hacerlo. Hay gente que trabaja de esa manera. Verso 22. Así que las lenguas son una señal. Mire, aquí hay otra cosa, pon mucha atención, aquí hay otra cosa muy importante, porque algunos hermanos a veces, mire, casi me convencen que tenía que hablar en lengua. Mire aquí lo que dice. Así que las lenguas son una señal. No, ¿para quién es la señal de la lengua? ¿Para quién? La señal ¿era para quién? Para el incrédulo. ¡Wow! Hermano, entonces ¿por qué vas a hablar en lengua en la iglesia? Y la iglesia está llena de ¿qué? De incrédulos. Está llena de creyentes. Entonces la lengua que iba a hablar para, como cuando vino el Espíritu Santo y estaban todos aquellos incrédulos ahí y oyeron hablar en su lengua. ¡Wow! Los incrédulos dijeron: ¿y cómo estos hablan en nuestro idioma y lo entendemos? Fue una señal, pero para los creyentes no es señal. Y algunos nos quieren vender que es la señal del Espíritu Santo. ¿Quién dice? ¿Qué acaso solo es el don repartido del Espíritu Santo? Repartió un montón de dones. Pero la señal, aquí está el otro punto bien claro para que no hay por qué estar hablando lenguas en la iglesia, porque esta es para incrédulos. Bueno, yo cuando un hermanito me diga, otra vez que un hermanito te diga eso, y ahí no hablan en lengua, no, es que son los creyentes hay. Y yo le estoy diciendo, pues está lleno de incrédulos, hay que ir a predicar ahí, quienes podemos ir, de los chales ir a predicar ahí, porque si hablan en lengua, es que están incrédulos ahí. Porque esta señal es para creyentes, perdón, es para incrédulos, no es para creyentes, y la hacen los creyentes. Mira, así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía, o sea,
la palabra profecía, y vamos a interpretar, la palabra profecía no se refiere a la profecía. Esta no se refiere a la profecía del oficio del profeta del Antiguo Testamento, sino a la proclamación del Evangelio de ese momento. A eso se está refiriendo la traducción correcta, porque ya habíamos hablado de eso. Pero en esta iglesia, como que ya se estaban apagando, ya se estaban algunos dones dejando su razón de ser. Los dones tenían un propósito, ya dijimos que era la edificación de la iglesia, pero algunos dones ya estaban dejando de ser porque ya no tenían la razón de ser. Y eso es lo que Pablo está aclarando aquí. Y dice, la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. O sea que en la iglesia, en la actualidad, en la asamblea, lo que debe de haber es proclamación de la palabra para edificación de la iglesia. ¿Y qué significa edificación de la iglesia? Hoy hablaba con mi hija y le decía yo, cuando tus hijos nazcan, este mundo va a estar más loco que nunca. Y si nuestros hijos no tienen la instrucción del Evangelio, algunos de ustedes, algunas de las congregaciones que van a la iglesia, van por rutina y no les importa. Dicen amar a sus hijos, pero si aman a sus hijos, deberían de proclamar esta verdad para que sus hijos le digan a los hijos de sus hijos y todos vayan alcanzando salvación y no sean engañados, porque en los postreros tiempos va a aparecer, ya está el ministerio del anticristo, pero va a aparecer el anticristo y van a ser engañados y vos vas a ser responsable porque no les predicaste a tus hijos. Si nosotros no hablamos la verdad, nosotros no vamos a ser eternos. Alguien alguna vez va a decir, hey, en esa iglesia bautista hablaban de una misericordia, de una gracia, vamos a buscar alguna y ya no va a haber. No va a haber. Y el parque que haya quedado, espero que sigan predicando correctamente. Pero oígame bien, esa es la garantía de que nuestra generación alcance a Dios. No es por el Espíritu, oh, Dios me prometió. No, funciona de que yo instruyo a mis hijas y a mis hijas les digo, miren, la salvación es por misericordia y no es por lo que nosotros hacemos. No cabe ninguna obra en la salvación. Pero sí, después de ser salvos, se hacen evidentes las buenas obras en nuestras vidas. Como creyente, eso sí. Y esto lo debo de proclamar y predicar. Esto es lo que se debe dedicar a la iglesia, para que nadie me engañe, para que nadie me esté forzando a creer cosas que no son. El anticristo lo va a hacer. Miren, va a aparecer atentados contra la sana doctrina en los postreros tiempos, que va a salir gente convencida. Hasta ahorita, un loco ha salido nada más, pero que todos lo identifican como loco. El Cristo hombre, el mentado. Y en tu canal, tenga cuidado, no vaya a quedar viendo el canal usted, porque yo no digo obra del diablo, pero ya tiene un canal dentro del cable que nosotros tenemos general. Los que tienen el cable, Caribe Cable, yo no sé cómo hace, pero ya se metió, yo no sé si hay locos aquí, ya hay en Salvador, porque aquí lo sacaron, porque fue a hacer una quemazón de iglesia allá parece a Salvador, pero este Miranda, ahora ya tiene un canal y ya papi, padre, pasan adorando al hombre ahí, a Cristo hombre. Y no era un hermano que yo no sabía, ¿cómo que no sabía? Igual se va a condenar. Por necio, por ignorante, por incrédulo. Porque para Dios debe predicar claro aquí. Ahí sale el mensaje satánico. Se me pone iglesia y el diablo, ¿dónde crees que el diablo no me vaya a pagar como el hermano aquel que dijo que el primero que viene a la iglesia es el diablo? Porque hay gente que cree que el diablo no puede ir a la iglesia. Como miran tantas películas, creen que hace la cruz se van los malos espíritus. Hay dichos, que venga Jesús y te vaya, hay hasta dichos. Algunos hermanos todavía son niños y creen en esas cosas. El diablo está entre nosotros y el diablo puede venir a sentarse aquí y el diablo puede usar la Biblia y el diablo puede predicar también. Pero tú, el Espíritu Santo te va a determinar cuál es el verdadero mensaje. Y esto es lo que Pablo, ya tenían el diablo dentro de esta congregación y Pablo está aclarando cómo deben de ser las cosas. Ya estaban actuando mal. Pero hermano, yo creí que el diablo no entraba aquí porque era santísimo. Para nada, hermano. Eso en las películas lo vemos. Porque hay hermanos que creen más las películas que lo que predicamos nosotros aquí. Pero Pablo estaba corrigiendo esto. 23.
Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua y entran algunos sin ese don e incrédulos, no dirán que estáis locos, nosotros locos, que somos payuncos. De hecho, a mí me da vergüenza cuando le predicamos el evangelio algo, ustedes son de los locos que gritan. Así me dicen, ustedes son los locos que brincan. Ustedes son los locos que hablan en lengua. Cabal dijo Pablo aquí. Cabal dijo Pablo. Da vergüenza, hermano. Como da vergüenza cuando un creyente falla. Porque habemos líderes que fallamos y da vergüenza. Pero lamentablemente no estamos predicando líderes, sino que estamos predicando un Cristo vivo. Amén. Justamente por eso Él es el Santísimo, no nosotros. Ustedes no deben de ver hombres, deben de ver a Cristo. Amén. Y su palabra, no a los hombres. Nosotros podemos fallar, nosotros somos los instrumentos. Hermano, ¿y por qué falló el pastor? ¿Y por qué falló el líder? Porque somos un instrumento. No es el mensaje, ni es el Cristo. Gloria a Dios. Solo somos un instrumento. Es como que para el carro que camine ocupa una llanta. Pero la llanta no es todo el carro, no es para que camine. Eso es todo. Solo son instrumentos. Nosotros solo somos instrumentos. Dios puede usar hasta piedras y animales. Una vez usó un burro. Así que aquí no nos vamos a sentir orgullosos porque el Señor me usa a mí, así es que yo, hermanos, ustedes, que hasta un burro puedo dar, Señor, animal, y Él usa quien quiera. Porque Él recibe toda la honra, todo el honor y toda la gloria. Amén. La honra, el honor y la gloria es de Él. Los dones Él los regala, no me los gana. Él los regala. Si a mí me da el don de explicar la palabra, es de Él. Y para la edificación de la iglesia, no para mi orgullo. Miren qué más dice aquí. 24. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que es verdad, Dios está entre vosotros. Es decir, cuando se predica la palabra, la gente se convence de pecado, se convence de juicio y se convence de perdón. Gloria a Dios. Cuando vos estás predicando la palabra, no es para que la gente brinque, es para que la gente se convierta y entienda el mensaje de Dios. Entonces, de Pablo, si alguien profetiza, o sea, está predicando el evangelio, la gente se va a convertir, la gente va a entender y la gente va a decir: soy pecador, Cristo es un salvador y necesito ser salvado. Lo va a entender el mensaje. Ese es el mensaje que Pablo dice que interesa entregar en la iglesia. No si la hermana es más santísima y su corona tiene más perlas y ella va a entrar con todos los zapatos, sin zapatos. No nos importa eso. Nos importa esto. Es lo que dice Pablo. Ahora, en cuanto al orden del culto, les voy a explicar cómo deben de. Si este hombre no tiene autoridad, pues yo sé quién. Porque para mí, hermano, esta es la palabra de Dios. Y a mí ningún pastor me va a inventar. No es que en nuestra misión tenemos un credo y nosotros, y a mí qué me importa lo que ustedes crean y hayan acordado. A mí me interesa lo que el Mesías dijo y lo que sus apóstoles dijeron. Eso es lo que debemos de seguir, no lo que otros creen. Hermano, ayer tuve un sueño, habla la canción. Hermano, ayer tuve un sueño y yo por qué no tengo sueño, ya parezco hermano, y yo por qué no tengo sueño, y yo por qué no tengo esas revelaciones, y Dios me dijo tal cosa. Yo no sé, es tu problema, pero no es doctrina para nosotros. La relación de Dios es individual, cada uno tiene. Si ustedes hablan, yo he dejado con Dios como loco. No lo voy a hacer aquí porque entonces estaría yo hablando de este problema. Yo no sé cómo hacer. Yo a veces me cuento balbuceándole a Dios. Y más cuando llueve, me agarra más. Yo no sé para que ustedes lo hagan. A veces en el carro, cuando voy en el carro, yo hablo. A veces cuando tengo miedo, yo hablo con Dios. Que cualquiera si me ve, diría que estoy loco. Por eso lo hago en ningún lugar, en otra parte. Porque yo, hermanos, quisiera que Dios revelara esto tan claro para nosotros, para que ningún hermano dudara y tuviera la claridad de estas cosas. Verso 26. Veamos, sigamos con el orden. Ahora, por eso los bautistas, por eso nosotros, el orden en el culto, lo vamos a hacer como lo dice la palabra, como dice el apóstol Pablo. Hermano, pero se puede bailar y se puede. Mira, hermano, lo que Dios no esté escrito en la palabra, yo no me parece. No me parece. Pero yo me dan ganas de hacerlo, ¿verdad? Hermano, a mí me gusta andar con un listón brincando
detrás del púlpito, para arriba y para abajo, y con un listón haciéndole así, hermano, para la honra y gloria de Dios. ¿Será eso para edificar a la iglesia con eso? ¿Se edifica la iglesia con eso? La pregunta es esa. ¿Será un don eso? ¿El don de los listones? No sé. Aquí nos parece. Verso 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Como quien dice, ya les aclaré las cosas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer? Cuando reunáis, vaya, ahora ya clarito, si no entienden aquí, cuando reunáis, cada cual aporte salvo, enseñanza, revelación, lenguas, plural, es decir, de idiomas, no de balbuceo, o interpretación. Mirá lo que Pablo lo dice, lo que hay que hacer en los cultos. Salmo, ¿qué es salmo? Cantar. Cantar. Y cantar, hermanos, que con mi esposa a veces hablamos y me dice, mi esposa ha crecido bastante en esto de lo espiritual, y muchos de ustedes también. Y cuando uno crece, ya tiene discernimiento. Hey, ese himno que cantamos, ¿verdad? Que como que ya no va bien, ya no va bien. La ofrenda del Señor, el que da un centavo, el Señor le da dos. Eso como que no es bíblico, ¿va? Parece que no. Y ya empieza uno a discernir los cantos, que el autor que hizo los cantos estaba algo perdido, pero ni modo, no había crecido. Como dice Pablo, cuando yo era niño, andaba como niño, pensaba como niño y hablaba como niño. Pero ahora que crecí, debo de cambiar. Muchos de nuestros signos deben de cambiar algunas letras que no tienen nada que ver, ¿verdad? Que no tienen nada que ver. Pero eso el Espíritu Santo te lo da. Entonces dice que en el culto, el orden del culto debe de haber canto, gloria a Dios. Cuando tú vienes aquí debes de cantar. Y cuando cantas debes de cantarle a Dios. No canciones como las que hay ahora. Bueno, que tu espíritu las interprete. No de nada si le estamos cantando a una mujer, a una novia o a Dios. Hay canciones que dicen ser cristianas y no mencionan a Dios para nada. O hay canciones que se prestan como para adorar al diablo y a Dios. En la iglesia debe tener cuidado que se canta. Hermano, yo quiero rock. Hermano, yo quiero rock, pero rock cristiano. Bueno, yo no me voy a meter en eso. Pero aquí dice que en el culto debe haber canto. Dos. ¿Qué más dice que debe haber en el culto? ¿Cuál es la siguiente palabra? Debe de haber doctrina, enseñanza, hermano. Es lo que estás viendo ahora. Ahorita te estamos dando doctrina, te estamos dando enseñanza. Es lo que debe haber. No chambre, ¿verdad? Fíjate que mi aguacha allá en la plaza, miren, y empieza como que es la información aquí. O hacer una información política. Hoy El Salvador amaneció con 18 muertos. Miren, me alejo de lo que tengo que hacer. O sea, ando divagando. Debe de haber doctrina, debe de haber enseñanza. ¿Qué más dice en el culto? ¿Se hace en el culto que hacemos nosotros eso, hermano? Se hace. ¿Qué más dice? Debe de haber lenguas. Dice ahí. Tiene que estar en plural. Debe de haber lenguas. O sea, gente que hable en otros idiomas. En este caso, así como cuando vienen los norteamericanos y otros traducen. Pablo está refiriendo a eso. Y en ese momento de Pablo, estaba terminando de menguar las lenguas. Ya no tenían razón de ser. Ya el Evangelio se estaba expandiendo en eso. ¿Qué más debe de haber? Dice revelación. Es decir, esa interpretación de esas lenguas. ¿Verdad? Y que todo se haga, otra vez vuelve a repetir, que todo se haga. Ahora cuando vamos a una iglesia, un día yo solo relajo, wow, qué tremendo es. Qué tremendo. Entonces el orden de los cultos, eso es, dice ahí interpretación, que todo se haga para 27. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Mira bien, qué bonito. Esto deberíamos de leer a esos hermanitos que te dicen, ¿tenés profeta? ¿Hablan en lengua? Y leamos estos versos bíblicos. Y mirá lo que dice el apóstol. ¿Tendrá autoridad para vos el apóstol Pablo? No, pero mi pastor, ¿quién es que tiene más, tu pastor o el apóstol Pablo? No sé tú, hermano. No sé tú a quién le creerías. Pero mira lo que dice aquí.
Pablo les aclara, creo que aquí se entiende bien. Pero si no hay intérprete, que se callen. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende aquí? Pero si no hay intérprete, que se callen. Entonces, ¿deberían de hablar de lengua sin intérprete en las iglesias? No. ¿Está recibiendo doctrina? No. ¿Pero por qué lo hacen? Eso ya no me importa a mí. ¿Pero están violando la norma bíblica? Sí. Están desobedeciendo a la autoridad de Dios a través del apóstol Pablo. Aquí dice que si alguien está zapa y iba a caminar zapa, perdón hermano, ¿qué es eso de zapa la barabasa? ¿Qué es eso? No sé hermano, como yo hablo en lengua angelical, pues cállese. Porque de acuerdo al apóstol Pablo, dice que aquí, que si no hay quien interprete, que no lo esté hablando. Ay hermano, pero es medio bonito y a mí me gusta. ¿Qué me importa que usted me guste? Si es la cuestión de la palabra de Dios, eso es lo que dice aquí. Y mira dice la iglesia, y que hable para sí, y para que se calle. 28, pero si no hay quien interprete, que se calle. Dice aquí en la iglesia. Fíjate que entonces dice que se calle en la iglesia. Si quiere ir a hablar allá debajo de los árboles, o si quiere ir a hablar al parque, que va a hablar. Que se vaya a hablar allá a su casa. Pablo no le impide que vaya a hablar allá. 29, hoy va con los profetas. 29. Y que 2 o 3 profetas hablen, y los demás que dicen, hermano, tú no has venido a misa. Pero el hermano dijo, a mí no me importa que lo diga, tú estás con la palabra en la mano. Y tú si ves que yo me equivoco o no digo bien, yo no soy un sumo sacerdote. Tú juzgas. Tú tienes el Espíritu Santo, ustedes tienen el Espíritu Santo y la congregación puede juzgar. No, yo soy el pastor, yo soy el iluminado, allá a mí soy infalible. Aquí dice Pablo que todos tenemos el Espíritu Santo y usted puede juzgar que estamos hablando locura o estamos hablando la palabra de Dios. Porque te venden la idea que a mí nadie me debe corregir. ¿Alguna idea? Y más cuando me pongo este traje. Hay unos que hasta la forma de caminar. Hermanos que vinieron hoy. Chica, parece Ángel, hermano. Me viene, hermano, me viene un mensaje. Y empezar. No, hermano, para nada. No seamos niños, dice Pablo. Mira lo que dice aquí. Hasta los profetas ordenan, verso 30. Pero si a otro que está sentado le he revelado algo, ¿solo el iluminado puede hablar? No. El Espíritu Santo. Hay muchos hermanos. Hay hermanos de esa cámara. Y yo tenía una pregunta a mí. ¿Qué me importa que esté esa cámara? Si yo no estoy edificando la cámara, es la congregación. Si usted tiene una pregunta, le salta una duda, y el Espíritu Santo le tiene esa picadoncita, pregunte. Ay, no quiero interrumpir, y aquí ha venido a aprender. O sea que entre más preguntas, más le va a edificar. Nosotros estamos para servirle, no estamos para hacer un show. Desde que pusieron esta cámara, yo les dije, es que este hermano se sabe porque camina. Y yo solo porque estoy en la cámara voy a hacer así como hizo nuestro presidente hoy en el discurso de las Naciones Unidas, el pobrecito, el vicepresidente de la República. Como hay normas para los discursos, entonces el presidente ahí le da las normas a uno, ahí lo ponen, porque llegan unos presidentes que los llevan de la manito aquí. Y hay otros que el vino trabaja. Entonces él estaba leyendo el discurso. Y en mi país, El Salvador, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que crezca, como le habían dicho, que para ver al público, la forma apropiada cuando uno da un discurso es ve acá, ve al centro y ve a estos otros. Esa es norma para el discurso. Pero a veces la gente se le nota que no lo está haciendo natural, entonces lo está haciendo porque lo vieron. Entonces, nosotros aquí la idea no es hacer un show para la cámara. La idea es predicar el Evangelio y edificar la congregación. Y si un hermano, mientras nosotros estamos hablando, le asalta una duda y tiene una pregunta, hágalo. Que para eso estamos. ¿Qué dice Pablo aquí? Dice el orden del culto. No interrumpa al hermano. Que no interrumpa. Mire qué es lo que dice. Verso 30, que dice el verso 30. Ahí dice, pero si otro está sentado,
le he revelado el primero calle, verso 31. Porque todos, ¿qué dice? Mira, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Para que todos aprendan. La pregunta que tú vas a hacer, hermano, posiblemente la pregunta que tú vas a hacer, la va a hacer, le va a enseñar a otro que no quería preguntar, posiblemente. Entonces cuando te asalte eso, hay que hacerlo. Verso 31. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Verso 32. Los espíritus de los profetas están sujetos ¿a qué dice? A los profetas. ¿Qué significa esto? Ay, hermano, no puedo controlar yo, no me puedo controlar, me viene la palabra de Dios, pero no me puedo controlar, hermano, me acaba de agarrar aquí. No, hermano, no, usted puede, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice el verso? Que el Espíritu lo controla. No, cuando me agarra, hermano, no paro, porque el Espíritu Santo me agarra, estoy borracho del Espíritu Santo, estoy borracho. No puedo. Allá brinca, le vino el Espíritu al hermano, le vino. Y dice a brincar y dice a pasarse por ahí. Y dice a pasarse por ahí. A menos que haya un mal espíritu. Allí tendríamos que orar para sacarlo. Pero este verso dice que él tiene sujeto al espíritu, que no puede hacer desorden, que él lo controla. Eso es lo que dice aquí. Entonces, hermanos, cuando te estoy dando doctrina aquí, es para que cuando tú veas otras locuras allá, no te las estés comiendo ni las estés creyendo. No seas niño. La palabra es clara y Pablo está desatando eso. Y dice aquí, verso 33, porque Dios no es un Dios de desorden ni de confusión. No, hermanos, que el Espíritu nada. Que son desordenados, esos gritos, esos alaridos, eso es desorden, y Dios no es Dios sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Verso 34, las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Qué puedo decir de esto? Pablo, por cuestión de orden, está diciendo eso. No está discriminando a la mujer, ni está diciendo que la mujer no pueda enseñar. Lo que está diciendo es que en la iglesia no lo debe de hacer. Hermano, pero Dios es injusto. Bueno, pasarle la factura a él. Si Dios hubiera querido que la mujer liderara, obvio, yo no dudo que el Señor hubiera escogido 6 mujeres apóstoles y 6 hombres apóstoles. Y hubiera aprendido hasta decir, equitativo el Señor, mitad mujer, mitad hombre. Sí. Pero es obvio que en todo el ministerio son mínimos los casos excepcionales donde las mujeres han liderado, pero eso no las exime de que las mujeres quienes sostenían el ministerio materialmente de Cristo era la mujer. Y las mujeres tienen sus atribuciones y no es que sean menos que los hombres, para nada. No está diciendo Pablo eso. Lo que Pablo está diciendo es el orden en los cultos. El orden en los cultos, es lo que está hablando. Ahora, si alguien me preguntara, ¿y por qué? Ese por qué, pregúntenle al Señor. Al Señor. Pablo ya intentó explicar esto otras veces, pero eso se lo debe preguntar al Señor. Y luego dice aquí, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en la casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Verso 36, ¿acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? Es decir, la iglesia de Corintios estaba inventando ya doctrina, sintiéndose soberbia y orgullosa, cuando ellos apenas Pablo los había formado, pero ahora ellos se querían hacer mayor a Pablo. Es decir, ya no querían escuchar a Pablo, sino que ellos querían inventar, y es lo que ha pasado hoy en día. La iglesia no se basa solo en la palabra de Dios, sino que hay algunas iglesias que tienen otros libros, otras tradiciones y otras costumbres. Pero esta pregunta le vendría a ellos:
donde dice, ¿acaso la palabra de Dios salió de vosotros? Hermano, ustedes eran incrédulos. Se han creído por el mensaje de Pablo. Ustedes ni han creyentes. Aquí es como que venga alguien nuevo y después de ser nuevo, venga a liderar y quiera cambiar la iglesia y poner otras cosas. Entonces Pablo dice, yo tengo autoridad, yo les prediqué el evangelio, no es a ustedes que me dieron la palabra a mí, es lo que el verso está diciendo. Ahí. No deben de ser descreídos por eso. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Verso 38. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no van a prohibir hablar en lengua, pero plural, lenguas, o sea, idiomas. Pero que todo se haga decentemente y en orden. Amén. Yo creo que hemos entendido cómo debe ser el orden en el culto, ¿verdad? Ahora podemos evaluar si nosotros como iglesia lo hacemos así. ¿Y pero qué otra iglesia que fue por otro lado? No lo sé. Pero Pablo a esta iglesia que está yendo por otro lado se la corrigió. Ahora nosotros, Pablo es autoridad para nosotros. Bueno, para mí por lo menos sí. Yo creo que para la congregación también. Pero explíqueme que mire que no, esta es la palabra que Pablo corrigió. ¿Verdad? Ahora si los hermanos se quieren ir por otro lado, estarían desobedeciendo la palabra de Dios. Pero lo hacen, sí, lo hacen. Hay gente que hace lo que le gusta, no lo que Dios dice que prediquemos. Pero nosotros estamos para obedecer la voluntad del Todopoderoso y no nuestros inventos ni nuestros caprichos. Hay cosas que no nos gustan aquí posiblemente y se las tendremos que reclamar al Señor. Allá, yo en lo particular, pues, yo no sé cómo es tu relación con Dios, pero yo a veces le digo, ¿y por qué esto? Y esto no lo entendí. Yo sé que soy la vasija, no soy el creador, pero esto realmente no lo entendí, pero ni modo, ¿no? Así es, y punto. ¿Verdad? Así es, punto. Y según vamos creciendo, Dios te va revelando. Hermano, educa a tus hijas, a tus hijos, enseña esta palabra, multiplica, profetízalo con otros, para que sepan la sana doctrina. Bien, hermanos, que Dios bendiga su palabra. Hermano pastor, nos escribe palabra de oración. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.